Entonces, a partir de esta experiencia en el deporte, permite que cada uno tenga una visión, una perspectiva, un gusto. Lo que le pasaba a la Camila, que la mamá dijo que no, o sea, generacionalmente también hay una cuestión de la historia que permite que uno practique o no practique. Lo que decía Magdalena, que a veces le quedaban un poco más lejos, más tarde, iba a entrenar o no le quedaba muy cerca a los lugares, y eso permite también que las facilidades físicas de recintos, y por otro lado lo que dice Philip, el profesor, el entrenador o el líder juega un papel fundamental. Y también está el gusto propio, como la mayoría de ustedes que ha ido variando, como dice la Thais, que partió por una cosa, probó otra, pero ahora le está gustando, en fin. Hay una mezcla infinita de variables que hacen que uno practique uno u otro deporte o actividad deportiva, como lo que hacía Diego cuando practicaba ajedrez. Entonces, pregunta donde cada uno tiene que dar uno o dos conceptos, no más. Nos vamos a ir rápido con esto para poder definir qué entienden ustedes por entrenamiento. Porque este es un curso de entrenamiento y rendimiento deportivo. Pero para eso tenemos que ponernos de acuerdo y saber qué es entrenamiento, y luego otro día veremos qué es rendimiento. Entonces, les pido que piensen en uno o dos conceptos y me los entreguen rápidamente, pero así espontáneamente, sin que yo les pida, rápidamente. Magdalena, Planificación. participación. Planificación. Perfecto, planificación. Planificación. Planificación, sí, muy bien. Preparación. Valentina, dime. Preparación. Preparación, muy bien. Objetivo. Objetivo, bien. Habilidades. Habilidades. Metodología. Metodología, bien. Ahora, ¿para qué? Diego. Para cumplir objetivos, metas. Objetivos, metas. Diego, Mejorar. dale. ¿Ah? Para mejorar. Para mejorar. Metas para mejorar. Estefanía. Mejorar el rendimiento físico. Mejorar rendimientos. Víctor. Medición. A partir de mediciones, ya. Tenemos que tener valoraciones, bien. Adquirir capacidades. Para mejorar las capacidades que tenemos, sí, bien. Pero O mejorar técnicas. aumentar. Las técnicas. Claro, mejorar las técnicas, muy bien. Aquí un ejemplo para todos, un problemita. Supongamos que las mujeres de este curso son las entrenadoras de Rafael Nadal. Y hoy día en la madrugada Rafael Nadal ganó su paso a la final del US Open, el campeonato abierto de los Estados Unidos, uno de los más importantes del mundo. Las mujeres son las entrenadoras de Rafael Nadal. Y los hombres son los entrenadores de... A ver, ¿de qué jugador está de número uno ahora? Federer. Djokovic, ya. Los varones están con Djokovic. Y Djokovic anoche ganó su paso a la final en el US Open. Y mañana en la mañana se tienen que enfrentar por la final
Djokovic y Nadal. Primero, las señoritas. ¿Qué harían hoy día con Rafael en el entrenamiento de hoy? Solo las señoritas que están encargadas de entrenamiento de Rafael Nadal, son los coach, las head coach. Den ideas, por favor. Compartan ideas. ¿Qué harían hoy día? ¿Qué tipo de trabajo harían? Estefanía, ¿qué harías tú? Valentina, Estoy pensando. Magdalena, ¿estás pensando? Quizás trabajos de periodización. Periodización. ¿Qué trabajo de periodización haría? Camila, ¿se te ocurre alguna idea? Quizás Magdalena, iba a ¿alguna trabajar idea? como su resistencia. Trabajar su resistencia. Bueno, todas las ideas son buenas, no hay ninguna idea mala. Todas las ideas son buenas. ¿Thais, alguna idea? Magdalena, Profe, velocidad de reacción. trabajar velocidad de reacción. Muy bien. Parece que las señoritas trabajarían en eso, resistencia y trabajos de velocidad de reacción. Los caballeros, varones. Djokovic juega mañana la final con Rafael Nadal. ¿Qué trabajo le harían hoy día a ustedes en el entrenamiento? ¿Qué harían? Un trabajo para mejorar el golpe de revés, porque Nadal es zurdo, Perfecto. descoloca a Djokovic. Daniel diría que haría trabajos de corrección. Víctor diría que hace trabajos de reacción. Saque muy potente. Nada. Ya. Trabajo claro, de respuesta del servicio. Muy bien. ¿Qué otras cosas, caballeros? Yo creo que porque tiene la competencia muy cerca, haría un trabajo muy exigente, sino un trabajo más neuromuscular. Tú harías un trabajo más neuromuscular. Diego, bien, Sí. bien. Yo igual la asocio con mi compañero que como estamos muy cercanos a la competencia, debería ser un trabajo de recuperación, cosa de estar en las óptimas condiciones para la competencia. Muy bien. Estupendo. Ya, con esta idea yo me quedo súper contento. Señoritas, de acuerdo a lo que vamos a trabajar, pienso que si las condiciones fueran exactamente iguales entre estos dos deportistas, con el trabajo que harían hoy día, mañana ganarían los varones. ¿Por qué razón? No se vale. No se vale. Es que aquí venía el gambito, diría yo, de la trampita para motivar esta conversación. Es la siguiente. Antiguamente, no tan antiguamente, yo diría hasta hace unos 5 años atrás, se decía que entrenar era un proceso para mejorar. ¿Ah? Para mejorar todo lo que dijeron ustedes, habilidades, cualidades, técnicas, tácticas, etcétera, pero para mejorar. Pero después se descubrió, a partir de Seirulo, que fue entrenador, preparador físico además del Barcelona durante muchos años, dijo, no existe la preparación física. Mira lo que dijo, ¿eh? La preparación física no existe. Lo que existe es la preparación del deportista. Es decir, no podemos disociar al deportista del músculo, del corazón, del hígado, de los pulmones,
no estamos preparando pulmones, estamos preparando un deportista que va a hacer uso de esa capacidad pulmonar. Entonces él decía, existe la preparación de las personas, de los deportistas. Entonces cambió un poco el concepto y acto seguido aparece otros autores que dice que el entrenamiento es para lo que dijeron todos ustedes. Por un lado, para mejorar cualquiera de las condiciones, porque casi todo en la vida es entrenable, para mejorar. Y lo que acaban de decir los caballeros ahora, para mantener el nivel. Hay momentos que lo óptimo no es mejorar más de lo que tenemos, sino que es mantener el nivel, que es súper delicado. Por ejemplo, cuando juega este deportista campeón de Chile en el golf, Niemann, te fijas que hay días que tiene alto y bajo, y a veces lo ideal es mantener el nivel para jugar bien. Y alguien me habló de periodización, una bonita palabra, que hay momentos de la práctica del deporte que hay que hacer que el deportista baje su rendimiento. Pero baje su rendimiento controladamente, donde el profesor, el entrenador, el mismo deportista diga, bueno, vamos a descansar, por ejemplo, nuestra articulación y nuestros tendones, porque hemos hecho mucho rechazo en entrenamientos de voleibol y necesitamos un proceso de recuperación. Y ahí, bueno, va a haber 1 o 2 semanas donde vamos a trabajar con poca exigencia en los rechazos. Entonces ahí vamos a hacer que descienda el nivel, pero alguien lo dijo por ahí, periodizadamente. Es decir, nosotros programamos el nivel de descenso de esa capacidad, de esa cualidad. Entonces, entrenamiento, por una parte, es mejorar, por otro lado, es mantener, y por otro lado, es hacer descender planificadamente el rendimiento. El rendimiento respecto a los objetivos, respecto a lo que haya que trabajar. Como alguien dijo, la planificación, ¿ya? Porque ahí está lo mental, lo psicológico, por una parte, que hay que trabajarla. Valentina decía que era tímida, y a lo mejor no era tímida, lo que le faltaba era una preparación psicológica para enfrentar eso. Quizás, ¿te fijas? Entonces ahí necesitábamos apoyo psicológico. Por otro lado, alguien decía, bueno, yo estoy haciendo powerlifting. Muy bien. Para hacer eso hay que ser muy poderoso, porque las lesiones del powerlifting son a veces invalidantes. Y para eso hay que prepararse, para entrenar en ese nivel. Hay que ser muy poderoso. La gente que trabaja en equipos como el cheerleader, a veces uno está súper bien, pero un compañero no está tan bien ese día y hace que falle la rutina. Y los trabajos de equipo cuesta entrenarlos, no son tan fáciles, ¿ya? ¿A qué jugadora no se le ha ido un gol estando solo frente al arco? Entra en una bandeja solo y se le va. Es habitual, es posible. Entonces, ¿qué hacemos después con esa persona? O que se le va un penal. ¿Eh? ¿Cómo la recuperamos psicológicamente? ¿Por qué no? Se te puede ir. El otro día un jugador resbaló justo antes de patear y la pelota. Es un jugador de la selección chilena más encima, de fútbol. Entonces, hay variables que nosotros podemos controlar y otras que no podemos controlar. Pero sí lo que podemos prever es que nuestro entrenamiento esté hecho para hacer que progrese, mejore el nivel que tenemos. En algunos momentos de la vida hay que hacer que se mantenga el nivel. Y otros momentos de la vida hay que hacer que descienda el nivel. Depende de la etapa del año en que estemos en nuestro entrenamiento deportivo. Esto va haciendo
que el entrenamiento sea entendido como un todo, no solamente para mejorar. Entonces, voy a compartir pantalla con ustedes para mostrar cuál es la clave del entrenamiento. ¿Se ve esta figura que tengo en la pantalla? Sí, Sí, profe. se ve. Perfecto. Aquí está la clave del entrenamiento. Todos nosotros hoy día estamos aquí. ¿Se fija donde dice nivel inicial? Muy bien, estamos en un nivel inicial del rendimiento. Si yo quiero mejorar en algo, y aquí viene lo paradojal del ser humano, ¿ah? Si yo quiero mejorar en algo, ¿qué tengo que hacer en ese algo? Fíjate que tengo que estresarlo. Tengo que hacer una carga de entrenamiento. Y aquí está la sabiduría que vamos a tener que poner en este curso. Tenemos que poner una fatiga, pero una fatiga regulada, controlada. Yo vivo acá en el campo, ¿eh? Y acá en el campo, si hay algo en que falla la gente de campo, es que a los niños le entregan inmediatamente las cargas que ellos usan. Entonces los chiquillos demoran mucho tiempo en aprender y cuando aprenden tienen muchas lesiones, ¿ya? Porque han cargado fardos de pasto, por ejemplo, desde muy pequeños, pero lo han cargado con mala técnica y no teniendo las propiedades físicas de la columna, qué sé yo. Entonces, ya cuando mueven fardos de paja, los chiquillos ya tienen algunas lesiones, que después le pasan la cuenta muy temprano, ya a los 50 años tienen muchas lesiones, ¿ya? Que le impide hacer una vida bastante normal. ¿Por qué? Porque cuando les enseñaron, cuando los entrenaron, los enseñaron un poco brutalmente. Lo mismo cuando uno ve que te enseña un amigo y el amigo no sabe de entrenamiento, no sabe de enseñar. El amigo te enseña lo que él sabe y uno quiere copiar inmediatamente lo más difícil. Y después, con el tiempo, entre ellos se empiezan a regular y a decir, bueno, primero esto, segundo esto, y veamos, por ejemplo, lo que hace en calistenia. ¿Eh? ¿Han visto en las plazas de juego ahora, cuando no había pandemia, que estaba muy de moda la calistenia? Entonces el que más sabía y le va enseñando a los otros. Pero el que más sabe, el que es mejor que los otros, no significa que sepa enseñar. Entonces a veces se cometen muchos errores y el nivel de carga a veces puede ser muy grande y te puede lesionar o te puede doler a tal punto que te deja 2, 3, 4 días fuera del sistema porque te duele todo. O a veces la carga es tan suave, tan suave, tan suave que no te permite fatigarte. Entonces, la ciencia del entrenamiento es saber cuánta carga, cuánta fatiga, cuánto estrés, cuánta tarea, cuánta dificultad de la tarea debemos otorgar en el nivel inicial a la persona. Esto es para empezar, pero también ocurre lo mismo con los deportistas súper avesados, ¿ya? Que son profesionales. ¿Cuánta carga hay que darle? Y por eso los entrenadores y los preparadores físicos y toda esa gente tiene que estudiar mucho esto. Tiene que estudiar mucho para poder saber cuánta carga. Porque a un jugador veterano no le pueden dar la misma carga de trabajo que a un jugador que se está iniciando, que está en formación. Son cargas diferentes. En lo físico, en lo técnico, en lo táctico. Son cargas diferentes. Y aquí aparece otro concepto que se ha estudiado mucho en la ciencia del deporte, que es el siguiente. Muy bien. ¿Cuándo hacemos el otro entrenamiento? Y aquí la clave
de la mejoría es saber cuánto tiempo debemos recuperar a la persona. ¿Un día? ¿Una noche? ¿Una tarde? ¿2 días? ¿3 días? Porque las mejorías normalmente se producen durante esta etapa, la etapa de recuperación, la etapa de descanso, la etapa de sueño. ¿Ah? Cuando uno está durmiendo, fíjate que se producen las mejorías en lo físico, en las cargas físicas. Entonces, después de la recuperación, uno va recuperando su nivel inicial y aquí se produce algo que se llama supercompensación, que mejoras respecto al nivel inicial que tenías. ¿Te fijas? Se produce una mejoría. Esa mejoría transitoria, porque es transitoria, dura muy poco, se llama supercompensación. Pregunta de prueba. ¿Cuál es la diferencia entre supercompensación y adaptación? Esta es una pregunta clásica que yo hacía en las pruebas teóricas. La adaptación va como antes, se podría decir, y la supercompensación es cuando uno ya sabe el movimiento y después como que compensa para no fatigar, ¿no? ¿Alguna otra idea? La Gracias, supercompensación, gracias. como dijo que... Ay, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, como dijo, la supercompensación es una mejoría transitoria, o sea, que dura un tiempo establecido, no sé, X tiempo y después se va a perder si no lo sigo entrenando. Bien. Entonces, la adaptación sería lo que sigue a la supercompensación, según lo que entiendo. ¿Y qué es lo que sigue a la supercompensación? La adaptación. Sería la adaptación. ¿Me podrían dar un ejemplo práctico de adaptación? Con el mismo estímulo, que sea más fácil. Dame un ejemplo práctico. ¿Dónde lo verías tú? Si ¿Qué hace? levanté 100 kilos, y fue mi máximo, después de la supercompensación voy a poder levantar 100 kilos más fácil. O voy a levantar 101. Muy bien. ¿Y en qué se va a notar eso, Diego? En la percepción del esfuerzo. Por un lado, en la percepción del esfuerzo, y por otro lado, ¿En la se van ejecución a, del movimiento? ¿perdón? En la ejecución del movimiento. En la calidad de la ejecución técnica, claro, por supuesto. La ejecución técnica ya se adquiere y está establecida. Al comienzo tú tienes errores, pero después ya tienes una buena técnica y ya está establecida. Ahí hay una adaptación. Y también, por ejemplo, hay algo que está muy de moda y que les gusta mucho a la gente hoy día y vende mucho, la gente lo compra, que es la hipertrofia. ¿Te fijas? Hoy día todos quisieran tener ¿cómo se le llama cariñosamente? Un six-pack. ¿Eh? Los abdominales marcados. Tener brazos más gruesos, más poderosos, piernas más gruesas, glúteos más gruesos, etc. Esa hipertrofia ya es parte de una adaptación. Porque dura más tiempo. En el corazón tendríamos también un corazón más fuerte, más potente, paredes mucho más potentes, una bradicardia en el caso de los deportistas de resistencia, es decir, que su corazón tiene menos latidos por minuto en reposo, porque se produjo una adaptación. En fin, entonces, para poder encontrar esa adaptación, tenemos que trabajar muchas veces esto, pero el señor Yakovlev graficó muy bien esta figura que estamos viendo en pantalla para que se produzca una adaptación. Exactamente lo que decían ustedes, hay que provocar muchas supercompensaciones. Y supercompensaciones que hay que estudiar.
Veamos un error común. No es un error, pero es una realidad. Yo les voy a contar una experiencia de que yo viví cuando era profesor de octavo básico en curso de mujeres en el colegio. Entonces, hacíamos una carga de entrenamiento, por ejemplo, trabajos de resistencia aeróbica y un poquito de pliometría y un poquito de fuerza general. Entonces, ¿qué pasa con una niña de octavo básico? Desde el punto de vista cardiovascular, esta niña, como el trabajo era muy relajado, se recuperaba rápidamente y la carga no era muy intensa. Desde el punto de vista de los músculos del tronco, esa carga les dolía mucho y costaba un par de días en recuperarse. Desde el punto de vista de las piernas, la musculatura de las piernas, y rodillas y tobillos, la carga era mucho más intensa, pero fíjate tú que donde aprendí más que nunca en la vida fue que sus caderas y rodillas le dolían mucho, mucho, a tal punto que me decían, profesor, me duelen las rodillas, las caderas. Y yo pensaba que no era verdad inicialmente. Y después me puse a estudiar el problema y claro, las chicas tienen una cadera ancha después de la pubertad, después de la menarquia se ensanchan sus caderas. Por lo tanto, el fémur tiene una caída longitudinal un poco hacia adentro y para compensar eso, a partir de las rodillas, sacan la tibia hacia afuera. Entonces, al tener las caderas anchas, mientras más anchas tuvieran las caderas, más impacto provocaba y dolor provocaba en las rodillas. Y ahí me di cuenta que la anatomía del hombre y la anatomía de la mujer hacen que las cargas deban ser diferentes, que las cargas deban ser muy cuidadas. Y ya cuando uno trabaja con niñas jóvenes, mujeres como ustedes, ya físicamente ya están formadas y cuesta mucho hacer correcciones. Si ustedes se acuerdan, las que tuvieron el curso de acondicionamiento conmigo, yo era muy insistente en las técnicas, pero era casi imposible corregirlas a estas alturas de la vida. ¿Por qué? Porque un mismo impacto hace que diferentes partes de tu organismo reaccionen diferente, como te decía yo, las caderas, las rodillas, el tronco y lo aeróbico. En lo aeróbico queda inmediatamente recuperado, sin embargo, estructuralmente las articulaciones y los tendones quedaban muy desfasados en las cargas. Entonces, algo que se recuperaba en unas horas, como lo cardiovascular, era diferente a lo articular que se demoraba varios días en recuperarse. Entonces, cuando uno aplica una carga de trabajo, las recuperaciones orgánicas no son homogéneas. Y ahí hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo alternamos las cargas? Entonces, a ella le podríamos hacer trabajo aeróbico de otro tipo, sin tener impacto inmediatamente, como por ejemplo en bicicleta o en natación, etc. Pero esto vamos a tener que cuidarlo un poco más, porque si insistimos acá, ¿qué es lo que podría pasar si insistimos en una nueva carga sobre sus articulaciones, sobre sus rodillas, sobre sus caderas? ¿Qué creen ustedes que es lo más común?
lesión. ¿Lesiones? Exactamente. Eso es lo que ustedes conocen como sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento se llama lesión. Y aquí les voy a contar otro secreto. Las mujeres tienen muy buenos sensores y avisadores de lesiones. ¿Ya? En cambio, los hombres no tenemos tan buenos avisadores. Los hombres nos fracturamos de una vez. Entonces, hay que estar muy atentos en observar, en preguntar, en estar atentos a lo que está ocurriendo, por ejemplo, a los varones que les gusta el fútbol. Como los varones somos un poquito obcecados y nos gusta mucho el fútbol, por jugar el día domingo, aunque nos duelan los tobillos, aunque nos duelan las rodillas, guardamos en secreto nuestro dolor y entramos a la cancha. A veces no pueden ni pisar los chiquillos, se nota al caminar, pero igual quieren jugar. Entonces el profesor, el entrenador tiene que estar atento a eso, porque eso podría costar una lesión más grave. Las mujeres tienen mejores avisadores, ¿ya? Y esos avisadores se quejan más a ella, así que hay que creerles, ¿ya? Menos a las que son más obstinadas, que también hay que tenerlas en observación. Entonces aquí se pueden dar 4 efectos de la carga. El primero, que seamos tan conservadores, que el estímulo sea muy por abajo de generar un efecto. ¿Ya? Es lo que decía los varones cuando entrenaron a Djokovic, que cuando estamos en esa etapa de la competencia hay que trabajar con estos estímulos muy básicos de mantención, y esto también para poder mantener hasta el umbral. Y después tenemos los que van a provocar mejoría, los que todos pensaban que era el único estímulo que había que entregar, que era este. Esta es la zona de mejoría. Entonces, este estímulo está óptimo. Y si damos estímulos muy fuertes, porque a veces uno está súper motivado, podemos generar una lesión. Entonces ustedes como profesores, profesoras, que van a guiar un trabajo de formación, tienen que saber cuándo entregar un estímulo que esté bajo el umbral, esté a nivel del umbral, cuando esté generando cambios positivos, y ya le hablaré de esto más adelante, pero la idea es no llegar a perjudicar al deportista por muy entusiasmado que esté. Yo recuerdo que conocí a una entrenadora de gimnasia rítmica que cada vez que le tocaba competir, la entrenadora se quedaba sin voz, porque psicológicamente la entrenadora no estaba preparada para enfrentar las competencias. Mira tú, la entrenadora. Y el estrés de la competencia la dejaba sin voz. Conocí a un entrenador de fútbol en una final de campeonato universitario nacional. Faltaban 5 minutos y se lesiona el arquero. Iban ganando 1 por 1 gol. Y llama al arquero de reserva y le dice, bueno, te toca entrar, pero ten cuidado, no se te vaya a soltar la pelota, mira que hemos hecho todo para llegar hasta aquí y no vamos a estar después lamentando que a ti un balón suelto o un mal pase y pueda perjudicar al equipo, y si nos empata después podemos perder. Listo, entra nomás. Ese entrenador
no estaba preparado para enfrentar ese campeonato, porque le entregó una carga psicológica tan negativa, tan fuerte a ese arquero, que ese arquero entró tiritón a la cancha, no se podía mover, porque le quitó toda seguridad que tenía, ¿te fijas? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado para saber si el deportista está preparado para este estímulo y también tú como profesor estás preparado para enseñar a estos deportistas y no estar inventando cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con un deportista que está muy bien preparado? Ante una carga de trabajo, ¿se acuerdan el famoso cross que hacían ustedes? ¿Que tanto recuerdan y que tanto Sí. quieren? ¿Ya? Bueno, ahora ustedes se ríen de eso, ¿ah? Pero en un momento lo odiaron, ¿ya? Pero ahora lo quieren, ¿ah? Le tienen cariño. Muy bien. Al final de ese cross, cuando ustedes ya estaban terminando ese cross para ustedes era una carga de este tipo al final del curso. Lo hacían, esa era una carga ahí, y luego se recuperaban súper rápido. Pero al principio del curso, sobre todo las señoritas y las señoras de este curso, esa carga era enorme y demoraban varios días en recuperarse. Entonces, siendo la misma carga, para una persona que está entrenada, duele menos, y para una persona que está no entrenada, duele mucho. Entonces hay que tener cuidado porque una carga no es idéntica para todas las personas. Les cuento una anécdota para amenizar este ejemplo. Un amigo que estábamos estudiando juntos en otro país, él es chileno, como yo, él era campeón panamericano de la carrera de 3.000 metros con obstáculos. Y un día me dice, estaba casi nevando, y me dice, oye Nelson, tengo ganas, tengo que salir a trotar, acompáñame. Pero por supuesto, le dije yo, vamos a trotar. Entonces hicimos un calentamiento, qué sé yo, y comenzó nuestro trote. Yo trotaba, respiraba y él me conversaba. 5 minutos de trote. Él conversaba, y yo respiraba y jadeaba. A los 7 minutos del trote me dijo, ¿sabes qué? Me estoy enfriando, me está dando frío, voy a empezar a trotar. Y yo quedé sentado en la cuneta, angustiado y también sobrecargado de trabajo, tratando de recuperar, porque lo que para él no era ni siquiera un trote de calentamiento, para mí había sido un trabajo extremo. Y eso que estábamos trotando, claro, pero estaba trotando yo con un campeón mundial y yo siendo un aficionado común y corriente. ¿Te fijas? Era la misma carga de trabajo, pero las personas que tomaban esa carga de trabajo eran diferentes. Uno era una persona que no estaba preparado para eso y el otro que estaba demasiado preparado. Entonces, claro, para mí la carga fue esta, es decir, esta carga para mí, y para él no era ni siquiera un umbral de calentamiento previo. Esas son las diferencias que hay que tener y que hay que tener cuidado cuando uno trabaja en un curso, en un colegio. En un club es más fácil, porque uno sabe los que juegan más, los que juegan menos, etc. Pero en el colegio, a donde incluso se les pone una nota a todos, por una marca mínima, ¿por qué una marca mínima? ¿Quién puso la marca? Lo que sí sabemos que hay marcas que son normales y otras que no son normales, que están bajo lo normal. Ustedes practicaron una prueba que se llama
Test de naveta. ¿La hicieron alguna vez? Sí. 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 Está Sí. muy feliz. ¿Qué es lo que medía el test de naveta? Ir cada vez a mayor intensidad. Ya. Eso se llama determinar Incremento. la potencia aeróbica que tiene la persona, el volumen máximo de oxígeno. Fíjate que el volumen máximo de oxígeno para personas como ustedes, varones, el piso está en 40 mililitros. Pero una persona como ustedes, un estudiante universitario que está estudiando pedagogía en educación física, con 50 mililitros están súper bien. Para las mujeres, 35 mililitros es el piso. Por lo tanto, con 45 mililitros, que normalmente 45 mililitros en una mujer debe estar en la zona 7 o 8 minutos de trabajo, eso está súper bien. Súper bien, es decir, eso es un 7. Para los varones con 10, eso es un 7. Sin embargo, es una discusión que yo he sostenido mucho tiempo. ¿Dónde poníamos la nota 4? ¿Dónde poníamos la nota 7? ¿Por qué? Cuando lo que nos interesaba ver era si las personas estaban en una etapa normal o no estaban en una etapa normal. Y esa prueba no debería llevar nota, porque esa es una prueba para determinar el nivel máximo de oxígeno. Y esa prueba lo único que te está indicando es que tú estás bajo lo normal, estás en una curva normal o estás sobre lo normal. Es decir, que si estoy bajo lo normal, estoy enfermo, más encima me ponen un 2. No, no es justo. Lo que debe hacer es descubrir por qué y someternos a un programa de entrenamiento para llegar a una situación que se acerque o mejore esa normalidad. Entonces, lo que hay que tener en cuenta que todos los procesos de entrenamiento, todos, sin excepción, van a sufrir esta curva. Mejoramos, pero hay un momento que sentimos que no mejoramos nunca más. Que nos trancamos, nos estabilizamos, y eso se llama plató. Y después sentimos que estamos más mal que al comienzo. Pues bien, todos los aprendizajes, incluso los aprendizajes cognitivos, sufren este proceso. Y luego vuelve a subir. Y luego vuelve a subir. Entonces, no se extrañen que en un momento la gente se estanque, que retroceda un poco, porque después, si los estímulos son adecuados, vamos a volver a mejorar. Veamos esta última diapositiva por hoy día. Si vamos a hacer preparación física de la fuerza, la velocidad, la resistencia, la agilidad, la flexibilidad, ¿cuál es la que se mejora más rápido de todas? ¿Cuál es la que evoluciona o se notan físicamente que mejora, que va más rápido? La velocidad. La velocidad, dice Diego. ¿Alguna otra idea? Muy bien, dice la velocidad. ¿Y cuál es la que va más lento, la que se demora más en mejorar? La flexibilidad. La flexibilidad. ¿Alguna otra idea? Fuerza.
Bueno, veremos. Hay cosas que en meses se nota inmediatamente la mejoría. Por ejemplo, la flexibilidad. Se nota en muy poquito tiempo cuánto uno mejora. Y por ejemplo, la fuerza. Ya en 3 meses tú notas que la fuerza mejoró. Pero hay cosas que demoran años en mejorarse. Y lo que demora años en mejorarse es la resistencia. Es la que más demora en mejorar. Sabiendo esto, entonces, nos damos cuenta que la flexibilidad va a mejorar, que la fuerza va a mejorar, y en un año ya mejora la velocidad un poquito. ¿Por qué? Porque la velocidad es dependiente de la fuerza. Pero la resistencia depende del sistema cardiopulmonar, cardiovascular, y eso demora años en progresar. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que ver cuánto quiero que mejore una persona, en qué y para qué. Porque un futbolista necesita la misma flexibilidad que una bailarina, que una gimnasta. No, entonces, ¿cuánta flexibilidad? ¿Qué flexibilidad? Un atleta que corre 100 metros planos necesita el mismo tipo de velocidad que un rugbyista. No. Parece que no. Entonces, cuando hablamos de velocidad, tenemos que ver qué tipo de velocidad, o de un tipo que practica, una persona que practica kickboxing o taekwondo. ¿Qué tipo de velocidad necesita él? ¿Necesita correr rápido o necesita tener gestos rápidos? En fin, todo esto lo vamos a tratar en este curso. Así que, como ven ustedes, es un mundo súper lindo, interesante, que debemos conocer, aprender. Si se portan como yo espero que se porten, porque los conozco casi todos, hasta libros les vamos a regalar a través de esta página. Preguntas, consultas, sugerencias, por favor, háganmelas ahora. O si no, para entrar en la etapa ya de cerrar la clase de hoy y con algunas conclusiones. ¿Cuáles van a ser las evaluaciones de ramo? Diego, estoy esperando que hoy día me hagan llegar el programa, pero las evaluaciones van a ser, la primera va a ser una acumulación de talleres prácticos, ¿ya? Y van a hacer informes, como este es un curso numeroso, yo creo que vamos a hacer informes de a 3 personas, ¿ya? La segunda es que ustedes van a diseñar una cápsula tipo con algunos métodos que yo les voy a solicitar que desarrollen, por ejemplo, entrenamiento funcional para el core, Y ahí ustedes desarrollan, qué sé yo, y a otras personas les voy a decir entrenamiento funcional para el core utilizando bandas elásticas. En fin, y ahí hacen una parte práctica. Y la última van a hacer una periodización de un entrenamiento de un deporte que elijan. Esas van a ser las 3 notas coeficiente 2. ¿Ya? ¿Alguna otra Ya, profe. pregunta? Vale. Profesor, Sí, consulta, es que no ¿todo sé. eso va a ser subido al aula? Evidentemente que sí, todo a través del iAula. Gracias por el aporte. Eso, claro, nos vamos a comunicar a través del iAula. Clase igual, ¿cierto? Las clases igual, sí. Tengo Por una eso duda, para no mí, sé si lo dijeron. Magdalena, por eso lo que yo decía al comienzo, que para mí es muy importante que asistan a clases para poder modular la dificultad de la tarea, pues, la dificultad del aprendizaje, para no darle tareas muy duras y no darles tareas tampoco muy blandas, sino que una tarea apropiada, que los motive, que les guste. ¿Ya? Por eso es importante su participación aquí y su intervención. Me pueden interrumpir cuando quiera, cuando yo esté hablando, no es problema. ¿Ya? Eso es importante.
Ya. Entonces, ¿Me escuchas? sí, Magdalena, dale. Es que no sé si lo dijeron antes de que llegara. ¿Va a ser siempre la clase en el horario que ya está establecido? ¿Onda el miércoles y jueves? ¿O hay alguna modificación? Es que como llegué como 2 Sí. minutos tarde, no sé si... Magdalena, ahora voy a hacer un pequeñito resumen. Entonces, las clases del día miércoles las comenzaremos a las 9:30, no a las 9:45 como hoy. Y explicaba que porque el Zoom me da la posibilidad de empezar a las 9:30 o a las 9:45, pero no me da la posibilidad de empezar a las 9:35. Ya como en la hora. Por otro lado, a mí me piden que corte la clase, que espere 10 minutos y que después siga la clase. Pero para mí, yo prefiero seguir de largo. ¿Qué prefieren ustedes? Seguir de largo igual. Verán. Yo seguir de No, de largo, una. sí. ¿Cierto? Sí, Sí. porque si no se produce un... sí, así que seguiremos de largo. Entonces, próximo miércoles a las 9:30 y 30. La 30. clase del día jueves es a la misma hora que está programada. Yo les pido que entren a la clase para poder intervenir, qué sé yo, para poder también modular la velocidad que voy pasando las materias, porque a veces también yo me quedo dando muchos ejemplos y a veces estáis redundando en ejemplos y a veces tienen mejores ejemplos ustedes. Un poquito de mi experiencia personal se las voy a ir transfiriendo, puesto que ya escribí algunos libros en este tema que algunos de ustedes ya conocen. Y además que yo fui entrenador de la selección femenina de gimnasia hace algunos años atrás y también fui preparador físico hace muchos años de jugadores de la Copa Davis de Chile. Entonces, alguna experiencia tengo en la práctica. Ya, pero obviamente que la práctica que tienen ustedes es mucho más refrescante que esas historias que tengo yo de hace muchos años atrás. Así que esta es la experiencia que queremos que transformemos en una bonita tarea en la que nos subamos todos juntos para que aprendamos un poquito más en este tema. ¿Les parece? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. ¿Alguna sugerencia, algo que me quieran decir? No. ¿No? Ya pues. Una Entonces, consulta, profe. Ignacio. Entonces mañana este bloque está dividido en 2 días Sí, tenemos hoy día y mañana clases. y la próxima semana va a ser un solo bloque el mismo día miércoles de largo o igual va a ser dividido. No. Lo que pasa es que nos piden que el día miércoles la clase la dividamos en 2 partes. Y la del día jueves también la dividamos en 2 partes. Yo prefiero hacer una clase concreta el miércoles y otra clase concreta el jueves, sin tener estaciones intermedias. Ya, profe. Lo dicen Ok. por el problema del IA-aula, que muchas horas frente a pantalla, que la gente no se concentra, etc. Pero parece que tenemos un hábitus de seguir Estamos de todos largo, acostumbrados a no estar parar. todo el día, claro. Sí, sí. Estamos Ya acostumbrados a estar todo el pues, día en la semana. sí, pórtense muy bien para que se cuiden y para que nos enseñen sus sabidurías adquiridas en este tema. ¿Ya? Que les vaya bien, un abrazo y hasta mañana. Gracias, profe. Chao, Chao, gracias. chao. Chao. Ese Profe, profe, ambos Chao. días van a ser Ajá. 9:30, ¿cierto? Chao, chao. ¿Cómo? Ambos días serán a las 9:30, ¿no? No. El No. día jueves, Es perdón, más tarde. el día jueves es a las 12:45. Ok. Gracias. Ya. Chao. Gracias.